Si tienes problemas con Sagitario, probablemente el problema eres tú. Y no porque Sagitario sea un ser intocable o perfecto, sino porque su alma indómita no encaja en las jaulas que otros intentan construir para retener lo que no comprenden. En el corazón de Sagitario arde un fuego antiguo, uno que no pide permiso para existir ni se detiene a pedir disculpas por brillar. Es el fuego del arquero celestial, que apunta al horizonte con la mirada fija en lo que está más allá de lo evidente. Si chocas con un Sagitario, es posible que no estés preparado para enfrentarte con la verdad desnuda, con la intensidad de quien ha venido al mundo a vivirlo todo y a temer nada. Sagitario es expansión, es crecimiento, es una constante búsqueda de sentido. No se conforma con lo que le dicen, lo que le imponen, lo que el mundo espera. Quiere explorar, descubrir, cuestionar. Está hecho de preguntas profundas, de risas explosivas y de una pasión feroz por la libertad. Por eso, si te duele su sinceridad, quizá no estás listo para escuchar lo que realmente piensas de ti mismo, porque Sagitario no endulza palabras ni baila al ritmo de los egos frágiles. Él dice lo que piensa, con la crudeza de quien prefiere herir con la verdad antes que sofocar con la mentira. A muchos les molesta su desapego, su aparente falta de compromiso o su deseo constante de moverse. Pero no se trata de desinterés, se trata de autenticidad. Sagitario no juega con las emociones, simplemente no se queda donde no hay fuego. Si sientes que se aleja, es porque tu energía ya no vibra con la suya. No se quedará en una conexión que no lo inspire, en una rutina que lo adormezca, en una relación que lo quiera domesticar. Quiere crecer, volar, trascender. No puedes sujetar a un alma salvaje sin romperla. Y cuando alguien intenta hacerlo, Sagitario no se apaga, se va. Hay quienes dicen que Sagitario es arrogante, impulsivo, hasta imprudente. Pero lo que confunden con arrogancia es convicción, lo que llaman impulsividad es pasión sin filtros, y lo que ven como imprudencia es la valentía de vivir sin miedo. Sagitario no teme equivocarse porque sabe que cada error es una aventura más, una historia que contar, una lección para el alma. No se queda inmóvil por miedo a fracasar, se lanza al vacío confiando en que sus alas aparecerán en el aire. Y si no lo hacen, se levanta, se ríe, y vuelve a intentarlo. Si tienes problemas con Sagitario, tal vez el verdadero conflicto sea que no soportas ver a alguien tan libre. Porque su libertad es un espejo incómodo para los que aún no se atreven a romper sus propias cadenas. Es fácil culparlo por ser inestable, por ser demasiado sincero, por no quedarse donde no quiere estar. Pero lo que realmente duele no es su forma de ser, sino lo que revela de ti, que tú también quisieras decir lo que piensas, irte cuando ya no sientes, vivir sin dar tantas explicaciones. Sagitario no pide permiso para ser el mismo, y eso desconcierta a quienes aún necesitan aprobación para respirar. Este signo no está aquí para complacerte. Está aquí para inspirarte, para desafiarte, para abrirte los ojos a nuevas posibilidades. Si no puedes con su fuego, no es culpa del fuego. Es que tú aún no has descubierto el tuyo. Si no entiendes su impulso de avanzar, de cambiar, de reinventarse a cada paso, tal vez es porque tú mismo estás estancado, esperando que algo externo te salve de tu monotonía. Pero Sagitario no salva, no cuida heridas ajenas a costa de las propias alas. Él enseña con el ejemplo, con su forma audaz de vivir, con su risa que estalla incluso cuando todo arde. Por eso, si chocas con Sagitario, pregúntate primero qué parte de ti está reaccionando. ¿Te molesta que diga lo que piensa, o que tú no lo hagas? ¿Te duele que no se quede, o que tú tampoco quisieras quedarte pero no te atreves a irte? Sagitario no viene a encajar, viene a expandir. Y su energía puede ser abrumadora para los que aún viven en espacios pequeños. No lo intentes cambiar, aprende de él. Porque en su aparente caos hay sabiduría, en su desorden hay propósito, y en su fuego hay una invitación a ser más tú, más auténtico, más libre. Si tienes problemas con Sagitario, tal vez lo que necesitas no es alejarte de él, sino despertar dentro de ti esa parte que aún quiere volar. Porque Sagitario no destruye, transforma. No hiere, despierta. No abandona, libera. Y si eso te incomoda, no mires hacia afuera buscando culpables. Mira hacia adentro. Ahí está la respuesta. Sagitario es, ante todo, una fuerza de la naturaleza que se manifiesta en la vida como un huracán de expansión interior. No basta con decir que busca libertad, porque su libertad no es simplemente física o emocional, es espiritual.
Vive con un sentido profundo de misión, incluso si aún no la ha definido con claridad. Siente, desde sus entrañas, que está aquí para algo más grande que la rutina, más significativo que la conformidad. No está hecho para las medias tintas ni para los vínculos tibios. En su interior arde un llamado constante hacia la evolución del alma, hacia experiencias que sacudan su visión del mundo, hacia encuentros que le dejen el corazón vibrando. Y si ese propósito no se siente vivo en una relación, en un trabajo, en un entorno, entonces Sagitario se desvanece, no como una huida, sino como una revolución interna que lo empuja hacia lo desconocido. Muchas veces se confunde su forma despreocupada de estar en el mundo con falta de profundidad, pero eso es un error colosal. Sagitario no necesita hablar con solemnidad para tocar temas trascendentales. Puede estar riendo a carcajadas mientras su mente viaja por conceptos filosóficos, cuestionamientos existenciales o ideas tan grandes que no caben en una sola conversación. Lo suyo es el pensamiento expansivo. Todo lo que hace tiene detrás una chispa de y sí, un deseo por entender la vida más allá de lo que le enseñaron. Por eso muchas personas no saben cómo leerlo, parece informal, espontáneo, hasta caótico, pero bajo esa superficie vive una conciencia filosófica que observa, que conecta, que se maravilla y que aprende constantemente. También es importante entender su relación con la verdad. Sagitario no dice la verdad para lastimar, aunque a veces lo haga sin querer. Su brújula moral no está centrada en la diplomacia sino en la autenticidad. Valora tanto la honestidad que prefiere enfrentar la incomodidad antes que crear una fachada. Para él, callarse lo que piensa es traicionarse. Pero más allá de su franqueza, hay algo mucho más poderoso. Sagitario cree en la verdad como herramienta de liberación. No le interesa tener razón por ego, le interesa descubrir lo que lo acerca más a la expansión de su conciencia, incluso si eso implica admitir errores o desmontar antiguas creencias. Su relación con la verdad es viva, cambiante, aventurera. Si discutes con un Sagitario, no lo hagas para convencerlo, hazlo para explorar ideas. Porque cuando siente que la conversación abre puertas en lugar de cerrarlas, se queda. Le encantan las personas que pueden retarlo mental y espiritualmente, que le enseñan cosas nuevas, que lo obligan a ir más allá de sus propios límites. Otra cosa que no se dice lo suficiente es su enorme capacidad de regeneración emocional. Sagitario puede romperse, puede tocar fondo, puede sentir el mundo derrumbarse, y aún así, encontrará un motivo para reírse, para seguir adelante, para reconstruirse con más sabiduría que antes. Es el eterno aprendiz del zodiaco. Cada caída es una lección, cada despedida un portal, cada cambio una nueva posibilidad de crecimiento. Esta es una de sus magias más incomprendidas, su resiliencia camuflada en optimismo. No es que no le duela, es que ha hecho de la esperanza una forma de resistencia. Cree, contra todo pronóstico, que siempre habrá algo más allá del dolor, algo nuevo por descubrir. Y eso le da una fortaleza silenciosa que a veces los demás confunden con frialdad o desapego. También hay que hablar de su forma única de amar. Amar a Sagitario es embarcarse en un viaje sin mapa, sin garantía de destino final, pero con la promesa de una travesía inolvidable. No ama con cadenas ni condiciones. Ama con todo el cuerpo, con toda el alma, pero sin perder su centro. Su amor no es posesivo, es expansivo. Quiere compartir su mundo, no encerrarse en él. Necesita que la relación sea un espacio de crecimiento mutuo, no una zona de confort estática. Si siente que amar implica dejar de ser el mismo, el amor se convierte en una prisión. Pero si amar significa descubrir nuevos territorios juntos, entonces su entrega es apasionada, leal y profundamente generosa. Quiere un compañero de aventuras, no un carcelero emocional. Y si lo encuentra, es capaz de dar lo mejor de sí, incluso su propia vulnerabilidad, que no muestra con facilidad. En el terreno de la amistad, Sagitario brilla con luz propia. Es el tipo de amigo que aparece cuando menos lo esperas y te recuerda quién eres con una sola frase. No necesita verte todos los días para estar presente. Su lealtad no es medida en rutinas sino en presencia auténtica. Cuando estás mal, puede no tener todas las palabras reconfortantes, pero tendrá la chispa exacta para hacerte reír en medio del caos, para mostrarte otra perspectiva, para sacarte de la cueva con una invitación loca a hacer algo diferente. Y cuando celebras algo, será el primero en brindarte su entusiasmo, su energía, su alegría contagiosa. Con Sagitario, la amistad es un espacio de juego y profundidad, de libertad y complicidad.
Otro aspecto poco comprendido es su necesidad de soledad. Aunque muchos lo ven como extrovertido, sociable y ruidoso, Sagitario necesita momentos para reconectar consigo mismo. Su alma viaja constantemente, incluso cuando su cuerpo está quieto. Por eso, puede desaparecer sin dar muchas explicaciones, no porque deje de importar, sino porque necesita escuchar su propio eco interno sin interrupciones. Es en esa soledad donde procesa, donde se alinea, donde redefine sus rumbos. Quien no entienda esto, puede sentirse excluido o confundido. Pero quien lo comprenda, sabrá que Sagitario siempre vuelve, más sabio, más pleno, más él. Y, por último, hay algo esencial que pocos notan: Sagitario es un sembrador de luz. Aunque no siempre lo diga con palabras suaves, aunque su forma de ser sacuda estructuras, su presencia suele dejar un mensaje, una semilla, una chispa de algo más grande. Puede que no lo veas de inmediato, pero cuando Sagitario pasa por tu vida, algo en ti cambia. Su energía mueve, incomoda, inspira. Es un llamado a despertar, a moverte, a atreverte. Porque en el fondo, lo que Sagitario representa no es solo un signo del zodiaco, es una fuerza arquetípica de expansión, de verdad y de libertad. Y si eso te incomoda, si eso te confronta, quizás no es Sagitario el que te está haciendo daño. Quizás es tu alma diciéndote que ya es hora de abrir las alas. Sagitario es una energía que no solo desafía al entorno, sino que también desafía constantemente a sí misma. Vive en una permanente tensión entre lo que es y lo que aún puede llegar a ser. Su impulso vital está marcado por una necesidad casi biológica de trascender, de no estancarse, de romper con lo obsoleto. Esto lo convierte en uno de los signos más revolucionarios en términos internos, porque no le teme al cambio, lo busca, lo provoca, lo exige. Y en esa búsqueda constante, Sagitario puede ser incomprendido por quienes necesitan estructuras fijas, porque él mismo es una corriente en movimiento. A veces no sabe hacia dónde va, pero no puede, ni quiere, quedarse en donde ya no hay crecimiento. Su brújula no apunta al norte, apunta al futuro, a la evolución, al alma libre que lo espera más allá de las versiones anteriores de sí mismo. Lo que también se omite con frecuencia es su conexión con la espiritualidad, que no necesariamente se manifiesta a través de religiones o dogmas. Sagitario tiene una profunda necesidad de comprender el orden invisible de las cosas, el porqué de la existencia, los patrones que rigen el universo. Esta inclinación filosófica no es fría ni intelectualizada, es existencial. Por eso, detrás de su risa, detrás de su ironía, detrás de su rebeldía, hay una sensibilidad enorme a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es mi propósito real? ¿A qué vine al mundo? Y aunque no siempre verbalice estas preguntas, su vida entera es una especie de ritual de exploración hacia esas respuestas. Por eso tiende a interesarse por culturas distintas, por sistemas de creencias ajenos, por saberes antiguos o formas de pensamiento que lo inviten a salir de lo conocido. No quiere que le digan qué pensar. Quiere que lo inspiren a descubrirlo por sí mismo. En el trabajo, Sagitario se destaca cuando tiene espacio para innovar, para crear, para liderar desde una visión amplia. No está hecho para la repetición sin sentido ni para las jerarquías que suprimen la individualidad. Necesita sentir que su labor tiene impacto, que contribuye a algo más grande, que no está simplemente cumpliendo órdenes. Puede ser un excelente guía, profesor, creador, estratega, comunicador o visionario, siempre que se le permita moverse con libertad, aportar ideas, cuestionar lo establecido. Si lo encasillan, se apaga. Si lo inspiran, florece. Y si siente que lo que hace está conectado con su propósito vital, se vuelve imparable. Porque cuando Sagitario se apasiona, arde como una estrella, arrastrando consigo todo lo que ya no sirve y sembrando nuevas posibilidades con cada paso. En las crisis, su reacción no es quedarse a llorar eternamente. Sagitario se rompe rápido, pero también se recompone con una velocidad que asombra. Hay en él una especie de memoria antigua que le recuerda que todo es pasajero, que todo lo que hoy duele mañana será parte de un relato, que ninguna herida es permanente si se convierte en experiencia. Por eso puede parecer insensible ante el dolor ajeno si no se le comprende bien. No es que no sienta, es que su forma de sanar es seguir, moverse, aprender, reír incluso cuando aún hay lágrimas en los ojos. Puede tomar distancia emocional no por crueldad, sino porque sabe que quedarse demasiado tiempo en el sufrimiento puede convertirse en una trampa para el alma. Sagitario honra el dolor, pero no le rinde culto.
Otro punto importante es cómo Sagitario se vincula con el cuerpo y el placer. A pesar de su tendencia intelectual o espiritual, hay un fuerte componente vitalista en él. Disfruta de los placeres sensoriales, la comida, el sexo, el baile, los viajes, las experiencias nuevas. No porque sea superficial, sino porque entiende, a veces intuitivamente, que el cuerpo también es un canal de sabiduría, que el gozo también puede ser una forma de conexión con lo divino. Vive con intensidad, con una especie de apetito insaciable por lo nuevo, lo auténtico, lo vivo. No se conforma con lo conocido. Y por eso también puede parecer inquieto, insaciable, incluso disperso. Pero en realidad lo que busca no es evasión, sino expansión, más sensaciones, más visiones, más perspectivas, más alma. En cuanto a sus raíces, Sagitario puede vivir una tensión interna entre el amor por su cultura o familia de origen y el deseo profundo de explorar más allá de ellas. Puede sentirse culpable por alejarse, por no seguir el camino trazado, pero su esencia no puede ser domesticada. A menudo ama profundamente a los suyos, pero necesita distancia para reencontrarse con su verdad. Esta contradicción puede llevarlo a viajes emocionales complejos, donde debe reconciliar su necesidad de independencia con su deseo de pertenencia. Y es ahí, en esa encrucijada, donde Sagitario madura, cuando comprende que no tiene que elegir entre amar y ser libre, sino aprender a amar desde la libertad y a liberarse sin dejar de amar. Otro aspecto poco desarrollado es su humor como herramienta de transformación. Sagitario tiene una capacidad extraordinaria para reírse de lo serio, de lo trágico, de lo complejo. Y no lo hace para banalizar, sino para liberar. Su humor no es burla vacía, es una forma de aligerar la carga, de devolverle humanidad a lo que se ha vuelto rígido, de encontrar luz donde otros solo ven sombra. Es el bufón sagrado del zodiaco, ese que puede decir las verdades más incómodas entre risas, ese que desmonta el ego con una carcajada, ese que te muestra lo absurdo de tus dramas mientras te tiende la mano para salir de ellos. Su humor no es una máscara, es una medicina. Y si no puedes con él, probablemente es porque te estás tomando demasiado en serio a ti mismo. Sagitario también tiene una relación única con el tiempo. Vive intensamente el presente, pero siempre con un ojo puesto en el futuro. Su energía está tan conectada con lo que vendrá que muchas veces actúa como un visionario, incluso sin proponérselo. Puede parecer impaciente, porque su alma ya está vibrando con algo que aún no ha llegado. Esto puede generar frustración en los demás, que aún están en el aquí y ahora, mientras Sagitario ya está en el próximo horizonte. Pero también es precisamente eso lo que lo convierte en un catalizador del cambio: ve antes que otros, siente antes que otros, decide antes que otros. Y si confías en él, puede mostrarte caminos que no habías imaginado. Finalmente, hay que reconocer su capacidad para inspirar. Sagitario no necesita imponer para liderar, su entusiasmo es contagioso. Su sola presencia puede hacer que los demás se pregunten ¿y si yo también pudiera? Despierta sueños dormidos, activa pasiones olvidadas, recuerda lo que parecía perdido. Es fuego que ilumina sin consumir. Y si lo dejas entrar en tu vida sin intentar moldearlo, puede convertirse en una antorcha que te acompañe en tu propio viaje hacia ti mismo. Así que si tienes problemas con Sagitario, quizás no estás frente a un enemigo ni a una amenaza. Tal vez estás frente a un espejo que te muestra todo lo que podrías ser si te atrevieras a soltar el miedo. Porque Sagitario no vino a este mundo a complacerte. Vino a recordarte, con su fuego, que naciste para ser libre. Sagitario encarna una paradoja luminosa, es el viajero incansable que, al mismo tiempo que recorre el mundo exterior, navega los mares interiores de su alma con la misma hambre de descubrimiento. Esta dualidad entre lo tangible y lo invisible lo convierte en un signo difícil de contener en palabras o definiciones. Hay algo en Sagitario que siempre escapa, que siempre va más allá, que siempre se reinventa antes de que alguien logre entenderlo del todo. Esa necesidad de movimiento constante no es solo geográfica, ni siquiera exclusivamente emocional, es existencial. Sagitario no vive por rutina, vive por expansión de conciencia, por evolución constante, por ese sentimiento profundo de que estar vivo es sinónimo de estar en camino. Y ese camino no siempre tiene destino. A veces, su meta es el propio viaje. No se habla lo suficiente de la ética sagitariana, de su sentido de justicia, que es tan visceral como su risa y tan firme como su paso. Sagitario tiene un código moral que muchas veces nace del corazón más que de normas sociales.
Tiene una brújula interna que lo guía y lo hace actuar con honor incluso cuando nadie lo está mirando. Su sentido de la justicia no es solo teórico, lo vive, lo defiende, lo practica. Por eso, cuando ve hipocresía, falsedad o abuso, reacciona con una furia que puede parecer exagerada, pero que en realidad nace de una sensibilidad ética que no tolera la traición a lo que considera correcto. Le cuesta callarse cuando algo le parece injusto, aunque eso le cueste vínculos, posiciones o comodidad. No busca ser políticamente correcto, busca ser auténtico. Y esa autenticidad, aunque incomode, es una de sus formas más puras de amor. Sagitario también tiene una relación profundamente simbólica con la confianza. Para él, la confianza no se mendiga ni se da por obligación. Se gana. Y una vez que confía en alguien, lo hace con una entrega sincera, abierta, casi ingenua. Cree en las personas, en sus posibilidades, en sus cambios. Tiene una fe casi mágica en el potencial humano, en lo que cada uno puede llegar a ser. Pero esa misma confianza, cuando se rompe, no siempre se repara. No por rencor, sino porque Sagitario necesita creer profundamente en los lazos que teje. Si siente que alguien jugó con su confianza, que fue manipulado o traicionado, su reacción suele ser cortante, fulminante. No busca venganza, simplemente se va. Porque el fuego sagitariano no vive en la sospecha, sino en la fe, y si esa fe se desvanece, ya no hay hogar donde quedarse. En el amor, se suele decir que Sagitario teme al compromiso, pero lo que verdaderamente teme es al encierro. No le asusta amar profundamente, ni entregarse con intensidad, ni construir algo con alguien. Lo que lo paraliza es sentir que debe amputar partes esenciales de sí para que el vínculo funcione. Por eso, Sagitario necesita vínculos que respiren, relaciones que no lo obliguen a elegir entre el nosotros y el yo. Si siente que puede crecer junto a alguien, si siente que hay libertad dentro del lazo, se queda. Se compromete. Y lo hace desde un lugar genuino, sin máscaras. Pero si la relación empieza a llenarse de reglas, de reproches, de expectativas cerradas, se desconecta. Sagitario no huye por capricho. Se va para no volverse prisionero de un amor que dejó de ser vuelo para convertirse en cadena. Hay también en Sagitario una profunda sabiduría emocional que muchas veces pasa desapercibida por su estilo directo y espontáneo. No es alguien que se detenga a dramatizar, pero si observa, comprende y siente con intensidad. Puede que no verbalice sus procesos internos con la profundidad de un signo de agua, pero eso no significa que no los tenga. Sagitario transita emociones complejas en silencio, las digiere mientras camina, las transforma en decisiones mientras mira el horizonte. Tiene una capacidad sorprendente para sanar desde el entendimiento, desde la aceptación de que todo forma parte del gran viaje. Por eso puede perdonar, aunque no siempre lo diga. Puede soltar, aunque le duela. Puede seguir, aunque aún ame. Porque entiende, en su esencia más profunda, que la vida no se detiene por un corazón roto. Se transforma. Otro aspecto apenas tocado es su relación con el conocimiento. Sagitario no solo busca experiencias, busca comprensión. Su sed de aprender es insaciable. Puede pasar de un tema a otro con velocidad pasmosa, pero cuando algo lo atrapa, se sumerge con devoción. Ama aprender por el placer de saber, sin necesidad de títulos ni validaciones externas. Lo mueve la curiosidad pura, la necesidad de comprender cómo funciona el mundo, la mente humana, el cosmos, la historia, la filosofía, la vida. Y esa pasión por el saber lo vuelve un comunicador magnético, un narrador de historias naturales, alguien que puede convertir cualquier conversación en una travesía de ideas. Escuchar a un Sagitario cuando está inspirado es como leer un libro que no quieres cerrar. Tiene una forma de transmitir que enciende, que ilumina, que deja huella. Sagitario también es profundamente creativo, aunque no siempre se lo encasilla como tal. Su creatividad no necesariamente se traduce en arte tradicional, sino en formas novedosas de pensar, en propuestas innovadoras, en formas de unir conceptos aparentemente opuestos. Tiene una mente abierta al riesgo, y por eso se atreve a crear cosas que otros no se permitirían ni imaginar. No le teme al ridículo ni al fracaso, porque para él, intentar ya es un triunfo. Esta libertad creativa lo convierte en un gran pionero, en alguien que puede marcar caminos nuevos cuando otros siguen repitiendo fórmulas. Y lo hace sin buscar aprobación, porque su impulso creativo nace de adentro, de esa necesidad vital de expresarse sin límites. Por último,
hay que hablar del propósito de Sagitario como arquetipo. No está aquí para quedarse cómodo. Está aquí para empujar los márgenes, para encender antorchas en la oscuridad, para recordarle a otros que la vida es una aventura sagrada y que nadie vino al mundo para reducirse. Su presencia puede ser incómoda, desafiante, incluso desconcertante. Pero esa incomodidad es una señal de que está cumpliendo su rol, despertar. No es su tarea ajustarse a lo que el mundo espera de él, sino cuestionar esas expectativas. Su fuego no abriga a quien quiere quedarse dormido. Su fuego despierta. Y si duele, no es porque Sagitario sea cruel. Es porque a veces, para crecer, hay que arder primero. Así que si has tenido conflictos con Sagitario, si su forma de ser te ha sacudido, si su libertad te ha irritado o su verdad te ha descolocado, no lo tomes como un ataque personal. Tómalo como una invitación. Porque Sagitario, en su esencia más pura, no viene a destruirte. Viene a devolverte a ti mismo. Y si eso te asusta, es porque probablemente has olvidado cuánto poder hay en ser tú, sin miedo, sin frenos, sin excusas. Y Sagitario, como guía, como fuego, como espejo, está aquí para recordártelo. Sagitario guarda en su espíritu la herencia del arquero cósmico, ese que no lanza flechas por deporte, sino que apunta hacia lo eterno, hacia lo trascendente. Y eso, en sí mismo, lo conecta con una visión de la vida profundamente simbólica. Todo, para Sagitario, puede ser un mensaje del universo. Una conversación puede ser una señal. Un cruce casual, una sincronicidad. Vive con esa sensación de que el destino habla en metáforas, y por eso muchas veces actúa sin entender por qué, guiado por un instinto superior, por una voz interna que no siempre puede explicar, pero que rara vez lo traiciona. Esta forma de moverse por el mundo puede parecer imprudente para otros signos más racionales o estructurados, pero para Sagitario, la intuición es su brújula más confiable. Y en muchas ocasiones, esa intuición lo lleva a lugares donde nadie más se atrevió a mirar. Su relación con el fracaso es otro de sus grandes poderes. Mientras otros temen equivocarse, Sagitario sabe que fallar es parte del camino, que cada tropiezo es una lección disfrazada. No se detiene por miedo al error. Aprende en el aire. Improvisa. Recalcula. Sigue. Y esa capacidad de resiliencia activa es lo que le permite convertir cada caída en un impulso. No necesita garantías para comenzar algo, le basta con sentir que vale la pena intentarlo. Y esa audacia lo vuelve admirable y peligroso a la vez, porque demuestra que el miedo es, muchas veces, una construcción mental. Él lo desafía a diario, aunque tiemble por dentro, aunque se equivoque. Porque para Sagitario, lo importante no es la perfección, sino el movimiento, el salto, la experiencia. No se define por sus errores, sino por su capacidad de volver a empezar, siempre con más sabiduría, con más fuego, con más ganas. Hay en su energía una conexión profunda con la naturaleza, con el mundo físico en su estado más salvaje. Sagitario no solo busca libertad en sus ideas o en sus vínculos, también la busca en el contacto con lo natural, los bosques, las montañas, el cielo abierto. El encierro prolongado lo apaga, lo reseca, lo fragmenta. Necesita aire, necesita horizonte, necesita amplitud. Y cuando está en contacto con la tierra, con los elementos, se reconecta con su centro. Es ahí donde Sagitario vuelve a escuchar su voz interna, donde las certezas vuelven a brotar sin esfuerzo. Para él, el mundo natural no es solo un escenario externo, es un santuario. Muchos sagitarianos encuentran su equilibrio en actividades al aire libre, en viajes donde puedan perderse para reencontrarse, en rituales íntimos que solo tienen sentido si se hacen bajo el cielo abierto. No es escapismo, es un retorno a su fuente. En lo social, Sagitario puede ser un imán humano. No solo por su carisma natural o su simpatía, sino por la energía expansiva que irradia cuando se siente libre. Es capaz de reunir a personas muy distintas entre sí, de hacer que todos se sientan parte, de generar un ambiente de espontaneidad y entusiasmo contagioso. Tiene el don de abrir espacios de diálogo donde otros solo ven muros. No discrimina por etiquetas, no clasifica por apariencias. Le interesa el alma, el contenido, la visión. Puede entablar conversación con cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, y encontrar puntos de encuentro donde antes solo había distancia. Es un tejedor de puentes entre mundos que parecían incompatibles. Pero también sabe cuándo cortar lazos, cuándo marcharse.
Porque si bien Sagitario es sociable, no es dependiente. Su sentido de comunidad nace desde la elección, no desde la obligación. Su relación con la infancia y con la niñez es profundamente simbólica. Hay algo en Sagitario que nunca deja de ser niño. Su entusiasmo, su capacidad de asombro, su necesidad de juego, todo eso está vivo incluso en la adultez más pragmática. Y por eso muchas veces es visto como inmaduro, cuando en realidad es uno de los pocos signos capaces de sostener la llama de la infancia sin apagarla con el paso del tiempo. Para Sagitario, jugar es una forma de crear, imaginar, vivir. No se avergüenza de su alegría, ni de sus ideas disparatadas, ni de sus sueños imposibles. Es precisamente esa parte suya, la más ingenua y desinhibida, la que lo conecta con lo divino. Porque, en el fondo, Sagitario sabe que crecer no significa endurecerse, sino aprender a proteger la alegría sin perderla. Esa risa escandalosa, esa mirada curiosa, esa energía vital que no se agota, todo eso es una afirmación radical de vida, una rebelión luminosa contra la resignación. En el ámbito espiritual, Sagitario tiene una búsqueda silenciosa que no siempre exterioriza. Puede que hable de filosofía, de religiones, de creencias con naturalidad, pero su verdadero viaje interior es mucho más profundo y muchas veces solitario. Está hecho de preguntas que nadie más escucha. De noches estrelladas donde se pregunta por su lugar en el universo. De silencios largos en los que su alma intenta entender qué es lo verdadero. Y aunque parezca despreocupado o superficial en su día a día, Sagitario está constantemente procesando, conectando puntos, buscando sentido. Su espiritualidad no necesita ritos complejos, necesita espacio, necesita autenticidad, necesita verdad. A veces se aleja del mundo no porque lo rechace, sino porque necesita regresar a sí mismo para seguir siendo fiel a lo que siente. Su fe no siempre tiene nombre, pero es inquebrantable. Sagitario también tiene una relación muy fuerte con el lenguaje. Es el signo del mensaje, del discurso, de la palabra que abre puertas. Tiene un don para encontrar las palabras justas, para nombrar lo innombrable, para traducir emociones en frases que despiertan. Puede escribir, hablar, enseñar, inspirar, porque en él la palabra no es solo comunicación, es creación. Y muchas veces su forma de expresarse puede ser tan directa que incomoda, tan honesta que rompe estructuras. Pero esa sinceridad, por más punzante que sea, casi nunca viene desde el juicio. Viene desde el deseo genuino de liberar, de esclarecer, de despertar. Cuando Sagitario habla con el alma, sus palabras no se olvidan. Se quedan. Trabajan por dentro. Transforman. En definitiva, Sagitario es una fuerza que no se puede domesticar ni encasillar. Y quien lo intente, inevitablemente, se encontrará con el reflejo de sus propios límites. No es Sagitario el problema. Es la incapacidad de aceptar lo incontrolable, lo espontáneo, lo cambiante, lo salvaje. En un mundo que premia lo predecible y castiga lo caótico, Sagitario aparece como un recordatorio incómodo pero necesario: no vinimos a cumplir expectativas, vinimos a vivir. A experimentar. A equivocarnos. A amar sin garantías. A confiar sin mapas. A reír cuando duele. A buscar, sin miedo, lo que aún no existe. Sagitario no viene a adaptarse al mundo. Viene a expandirlo. Y quien sepa caminar a su lado, sin intentar cortarle las alas, descubrirá que la vida, con él, nunca vuelve a ser la misma. Se vuelve más amplia. Más honesta. Más verdadera. Y, sobre todo, más libre. Hay una dimensión de Sagitario que muchas veces se pasa por alto porque su brillo externo suele distraer de la complejidad que guarda en su interior. Nos referimos a su capacidad de vivir entre extremos sin quebrarse, de sostener contradicciones como si fueran parte del paisaje natural de su existencia. Sagitario puede ser a la vez profundamente idealista y dolorosamente realista. Puede soñar con utopías mientras entiende mejor que nadie cómo funciona el mundo. No es ingenuo, aunque a veces lo parezca. Su optimismo no nace de la negación, sino de la decisión consciente de elegir la esperanza incluso después de haber visto la oscuridad. Esa dualidad lo vuelve fascinante, porque nunca se entrega del todo a la desilusión, aunque haya conocido el desencanto. Vive con cicatrices, pero no permite que se conviertan en excusas. Las lleva como recordatorios de lo que fue, de lo que aprendió, de lo que eligió no repetir.
Esta capacidad de sostener tensiones internas también se expresa en su relación con la soledad. Aunque es un signo gregario por naturaleza, profundamente social, también necesita momentos de absoluto aislamiento. No por rechazo a los demás, sino porque hay partes de su proceso personal que solo puede atravesar consigo mismo. Es en ese silencio elegido donde Sagitario escucha la verdad sin filtros, donde reconoce sus límites, donde enfrenta sus dudas más crudas. Esa soledad no lo debilita, lo fortalece. Es su taller interior, su templo. Desde afuera, puede parecer que se ha perdido, que ha huido, que se ha desconectado. Pero por dentro, está renaciendo. Y cuando vuelve, lo hace con más claridad, más fuerza, más visión. Esta dinámica constante entre el afuera expansivo y el adentro introspectivo es lo que le da profundidad a su fuego. No es una llama superficial, es un fuego que se alimenta de la experiencia, del cuestionamiento, de la transformación. Otra faceta profundamente ligada a Sagitario es su capacidad para romper moldes sin odio, para desafiar estructuras sin necesidad de destruir a quienes las habitan. Sagitario no busca imponer una nueva verdad por encima de otras. Busca mostrar que existen múltiples formas de ver, de ser, de vivir. Es el eterno cuestionador de los dogmas, el que pregunta lo que nadie se atreve a preguntar, el que se ríe de las normas cuando éstas asfixian, el que se atreve a vivir de forma no convencional aunque eso le cueste comprensión o aceptación. Y sin embargo, rara vez se vuelve un militante de su propia diferencia. Lo suyo no es imponer el cambio, es encarnar el cambio. Vivirlo. Y desde ahí, inspirar. Porque Sagitario entiende que la revolución más auténtica no grita, arde en silencio y contagia sin esfuerzo. También hay un vínculo poco explorado entre Sagitario y la noción de destino. En su núcleo más profundo, Sagitario siente que está aquí para algo más grande, para un propósito que aún no entiende del todo pero que intuye con cada célula. Esta sensación de llamado interior lo impulsa a buscar, a probar, a moverse, a expandirse. Puede que cambie de camino muchas veces, que empiece proyectos y los deje, que explore pasiones que luego abandona. Pero no lo hace por falta de dirección, sino porque está afinando su brújula, está calibrando su alma para alinearse con algo que va más allá de lo inmediato. En el fondo, Sagitario vive con la certeza de que la vida tiene un sentido, aunque no se revele de inmediato. Y esa fe, esa convicción silenciosa de que todo tiene un propósito, es lo que lo sostiene en los momentos más inciertos. Sagitario puede perderlo todo y aún así seguir andando. Porque su verdadera riqueza no está fuera, sino dentro, es su visión, su confianza, su fuego interno. Hay también una sensibilidad artística en Sagitario que no siempre se manifiesta en las formas tradicionales. Su arte está en la manera en que narra, en cómo transforma una vivencia en historia, en cómo convierte un paisaje en un mensaje, en cómo encuentra belleza incluso en el caos. Muchos sagitarianos canalizan su fuego creativo en la escritura, en la actuación, en el cine, en la música, pero también en formas menos visibles, diseñan vidas como si fueran obras, moldean su entorno con un sentido estético intuitivo, convierten cada experiencia en un acto expresivo. Esta sensibilidad no es artificiosa ni elaborada, es cruda, genuina, visceral. Y por eso conmueve. Porque Sagitario no crea desde la técnica, crea desde la emoción, desde el impulso, desde la visión. Su creatividad es tan libre como su espíritu, y por eso no siempre se ajusta a los estándares. Pero cuando se expresa, lo hace con una intensidad que toca, que sacude, que enciende. Un aspecto que a menudo genera malentendidos en su entorno es su sentido del humor. Sagitario tiene una capacidad brutal para reírse de todo, incluso de lo que duele. Y esa risa puede ser desconcertante para quienes están atravesando el mismo dolor desde un lugar más denso o solemne. Pero su humor no es una forma de negar lo que siente, sino de sobrevivir a lo que lo atravesó. Es un mecanismo de alquimia emocional, convierte el drama en carcajada, el dolor en anécdota, la herida en historia. A veces, esa forma de tomarse la vida puede parecer frívola o insensible, pero es justamente lo contrario. Es una estrategia de luz, una forma de no hundirse, de no perderse en la sombra. Y quienes aprenden a reír con él, descubren que esa risa no es burla, es medicina. Finalmente, hay que hablar del legado de Sagitario. Porque aunque no se lo proponga, deja huella. Cambia mentalidades, siembra dudas que germinan con el tiempo, inspira caminos que otros no se atrevían a imaginar. Puede que se aleje, que siga su viaje, que no se quede para ver los frutos.
pero su paso deja una marca. A veces es una frase que resuena años después. A veces es una forma distinta de mirar la vida que alguien adopta sin saber por qué. Sagitario no necesita reconocimiento para saber que tocó algo en el otro. Lo suyo no es construir monumentos, sino prender fuegos. Y esos fuegos, una vez encendidos, no se apagan. Porque Sagitario no solo es un signo, es una promesa de expansión. Una promesa de libertad. Una promesa de verdad. Y quien lo comprende, ya no vuelve a vivir igual. Vive más grande. Vive más libre. Vive más vivo. Sagitario posee una relación especial con el tiempo. A diferencia de muchos que lo miden con urgencia o nostalgia, él lo percibe como una corriente mutable en la que puede navegar sin quedar atrapado. Para Sagitario, el pasado no es un ancla, y el futuro no es una carga. Ambos son horizontes que observa con la misma curiosidad con la que mira el presente. Esa elasticidad temporal le permite vivir sin miedo a lo que fue ni a lo que vendrá. No vive atado a versiones pasadas de sí mismo, ni se paraliza proyectando futuros ideales. Se adapta al ritmo de la hora, confiando en que cada momento le ofrece justo lo que necesita, incluso si aún no puede comprenderlo del todo. Esto lo vuelve impredecible, sí, pero también profundamente libre. Mientras muchos se encierran en el control del calendario, Sagitario escucha el pulso del universo, y responde desde ese otro tipo de sabiduría que no se mide en horas sino en señales. Hay en él una noción del amor que desborda cualquier molde romántico. Para Sagitario, amar no es poseer, no es encerrar, no es controlar. Amar es permitir. Es acompañar sin sofocar, es admirar sin exigir. En sus vínculos afectivos, busca crecimiento conjunto, no apego tóxico. Necesita sentirse libre incluso cuando se entrega. Y cuando ama de verdad, lo hace con todo su ser, pero sin dejar de ser él mismo. No se pierde en el otro, y tampoco quiere que el otro se pierda en él. Desea vínculos donde ambos puedan expandirse, inspirarse, provocarse a ser más. Esto puede confundir a quienes asocian el amor con fusión absoluta o dependencia emocional. Sagitario ama con fuego, con intensidad, pero también con un respeto sagrado por los espacios. Y cuando no siente esa reciprocidad, cuando nota que el vínculo se convierte en prisión o rutina, su instinto no es quedarse, es volar. Porque para él, el verdadero amor no es una jaula dorada, es un cielo compartido. En su interior existe una rebelión natural contra todo lo que huela a imposición. No importa si viene de una figura de autoridad, de una tradición, de una regla social o de una expectativa familiar, si Sagitario no lo siente auténtico, si no lo ha probado por sí mismo y encontrado sentido, lo cuestionará. No por capricho, sino porque su alma le exige coherencia. Es un buscador de verdades personales, no de verdades heredadas. Por eso puede atravesar procesos de ruptura muy profundos con todo aquello que alguna vez le dijeron que era lo correcto. Su vida es, muchas veces, una serie de renacimientos, identidades que prueba y descarta, creencias que abraza y luego transforma, caminos que explora hasta que se le hacen estrechos. Es un espíritu en evolución constante, y ese dinamismo puede resultar incómodo para quienes necesitan certezas o versiones fijas de las personas. Pero para Sagitario, cambiar no es traicionar, es crecer. Es honrar su naturaleza mutable, su sed de autenticidad. Su forma de liderazgo también merece ser comprendida desde una óptica distinta. Sagitario no lidera desde el control ni desde la jerarquía. Lo hace desde la inspiración. Desde el ejemplo de una vida vivida con verdad. Su presencia tiene el efecto de un llamado, no obliga, no empuja, pero moviliza. Hace que los demás quieran ir más allá, no por obligación, sino por el deseo de descubrir lo que hay más allá del muro. Su liderazgo es más parecido al de un guía nómada que señala estrellas que al de un jefe que da órdenes. Y eso puede despertar resistencias, sobre todo en entornos donde se valora más la obediencia que la innovación. Pero Sagitario no vino a encajar. Vino a ampliar los márgenes. Y muchas veces, su sola forma de estar en el mundo es ya un acto de liderazgo silencioso. La memoria emocional de Sagitario funciona de un modo particular. No se aferra a rencores como otros signos. Tiene una capacidad asombrosa para soltar lo que le hizo daño, no desde la negación, sino desde una filosofía de vida que prioriza la ligereza sobre el peso del resentimiento. Puede recordar con claridad lo que ocurrió, pero elige no vivir anclado a eso.
elige seguir, transformar, transmutar. Esta habilidad de no quedarse estancado en el dolor puede ser vista como frialdad por quienes esperan una reacción emocional más visceral o dramática. Pero Sagitario no es indiferente, es pragmático con el alma. Entiende que cada herida puede ser una maestra, pero no una carcelera. Y por eso, su forma de sanar es a través del movimiento, del viaje, de la creación de nuevas experiencias que reescriban la historia desde otro lugar. Una cualidad profundamente transformadora en Sagitario es su manera de ver el fracaso. Mientras otros lo viven como una marca, como un final, él lo vive como una etapa más del viaje. No se avergüenza de sus tropiezos, los incorpora, los analiza, se ríe de ellos incluso. Y esa actitud hace que el fracaso pierda poder sobre él. Porque no le teme a equivocarse, le teme a no haberlo intentado. Esa diferencia lo convierte en alguien valiente por esencia. Sagitario no espera tener todo bajo control para actuar. Se lanza. Y en ese salto, muchas veces se convierte en espejo para los que aún están paralizados por el miedo. Su audacia no siempre lo lleva al éxito inmediato, pero lo vuelve imparable a largo plazo. Porque mientras otros planifican eternamente, él ya está viviendo, ya está probando, ya está aprendiendo. Y esa experiencia acumulada le da una sabiduría que ningún manual enseña. En el fondo, Sagitario es un caminante del alma. Y aunque se pierda, aunque dude, aunque se contradiga, nunca se detiene. Siempre hay una nueva frontera que lo llama, una idea que lo enciende, una conversación que lo despierta. Vive como si supiera que esta vida es un regalo inmenso que no se puede malgastar en lo pequeño, en lo mezquino, en lo falso. Por eso no soporta lo mediocre, lo tibio, lo sin alma. Necesita intensidad, verdad, expansión. Y quien logre comprender eso, quien no intente domarlo sino acompañarlo, quien no lo tema sino que lo admire, se encontrará frente a uno de los espíritus más generosos, sabios y luminosos del zodiaco. Sagitario no se deja atrapar, pero sí se deja amar. Y cuando lo hace, ofrece un tipo de compañía que no se parece a ninguna otra, libre, vibrante, inspiradora. Como un fuego que no quema, pero sí transforma. Como una promesa que no se impone, pero que cambia la vida del que se atreve a recibirla. Hay una dimensión espiritual en Sagitario que muchas veces se subestima, encasillándolo únicamente como el viajero, el libre pensador o el explorador exterior. Pero Sagitario no solo cruza fronteras físicas o mentales, cruza también umbrales espirituales. Hay en él una búsqueda innata de lo sagrado, de una conexión más alta, de una verdad trascendente que lo explique todo, que lo una todo, que lo eleve. No se conforma con una existencia plana, reducida a lo material. Incluso cuando parece disperso o ligero, en su interior hay preguntas profundas que no cesan. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Dónde empieza el alma y termina el cuerpo? Sagitario puede encontrar lo divino en un templo o en el desierto, en un libro antiguo o en el gesto de un extraño. Su fe no siempre es religiosa, pero es sólida, viva, feroz. Cree, incluso cuando no sabe en qué exactamente. Cree en algo. En el todo. En el viaje. En que el universo conspira, enseña, responde. Y esa conexión espiritual es lo que le permite seguir andando cuando todo lo demás falla. Dentro de esa misma dimensión vive su relación con la verdad. Para Sagitario, la verdad no es una idea fija. Es una experiencia en evolución. Es lo que se revela en el camino, lo que se desentierra en el cruce de culturas, en el choque de creencias, en la honestidad brutal consigo mismo. Por eso no teme a la contradicción, entiende que parte del crecimiento es revisar las propias certezas. No busca tener siempre la razón, aunque a veces lo parezca por su tono enfático. Lo que realmente busca es entender, ampliar, iluminar. Cada verdad que defiende hoy está sujeta a cambio mañana si la experiencia así lo exige. Esta apertura lo convierte en un eterno aprendiz, pero también en un maestro natural. Porque no predica desde la superioridad, sino desde el entusiasmo por compartir lo que ha descubierto. Habla desde el fuego que lo consume, desde las ideas que lo atraviesan, desde las epifanías que lo despiertan. Escucharlo es como asistir a una clase improvisada de vida, donde cada palabra es una chispa y cada historia, una puerta a otros mundos. Otro aspecto muchas veces ignorado es su relación con los ciclos. Sagitario no teme a los finales porque sabe que son preludios de nuevos comienzos.
Entiende la naturaleza cíclica de la vida y la honra. Puede dejar atrás lo que amó con una madurez asombrosa, no porque no le haya importado, sino porque entiende que apegarse a lo que ya cumplió su función es traicionar su esencia expansiva. Tiene la capacidad de soltar sin odio, de despedirse sin rencor, de cerrar capítulos sin mirar atrás con amargura. Esto le da una ventaja en la vida, siempre está disponible para lo nuevo. Mientras otros se quedan lamentando lo perdido, Sagitario ya está en marcha hacia lo próximo. Y ese ritmo interior lo mantiene vital, despierto, disponible para la magia del cambio. En su núcleo más íntimo, Sagitario también encierra una ternura que pocos logran ver. Detrás de su independencia, de su humor desinhibido, de su impulso por ir siempre más allá, hay una necesidad profunda de conexión auténtica. No busca vínculos superficiales. Cuando se entrega, lo hace con un corazón que arde, que vibra, que se involucra de verdad. Pero le cuesta encontrar a quienes puedan sostener esa intensidad sin intentar limitarla. Por eso muchas veces aparenta ser más desapegado de lo que realmente es. No es que no sienta, es que le teme a los lugares donde el amor se vuelve encierro. Sin embargo, cuando encuentra un alma con quien puede crecer, con quien puede compartir la ruta sin dejar de ser el mismo, se vuelve un compañero profundamente leal, generoso y protector. Su amor no es constante en forma, pero sí en fuego. Y quienes lo entienden, lo conservan para siempre, aunque la vida los separe. Porque Sagitario ama como viaja, con el alma entera, sin garantías, pero con una intensidad que deja huella. En los espacios creativos, Sagitario también muestra una forma única de manifestación. No se ata a géneros ni a estilos. Su creatividad se alimenta de lo diverso, de lo inesperado, de la fusión. Puede mezclar lo ancestral con lo moderno, lo académico con lo popular, lo profundo con lo ligero. Tiene un don para contar historias que conectan lo personal con lo universal. Puede tomar una vivencia íntima y convertirla en un relato que resuene con miles. Su arte, cualquiera sea su forma, tiene una fuerza expansiva. No busca ser perfecto, busca ser real. Auténtico. Vibrante. Por eso su expresión no siempre sigue las reglas, pero siempre conmueve. Porque nace del corazón, del fuego, del cruce entre la emoción y la idea. Y ahí, en ese cruce, Sagitario construye mundos. Otro de sus talentos poco reconocidos es su capacidad para conectar culturas, para servir como puente entre realidades distintas. Es el traductor de lo ajeno, el embajador de lo diferente. Tiene la sensibilidad necesaria para entender el espíritu de cada lugar y la inteligencia para transmitirlo a otros sin distorsionarlo. Esta habilidad lo convierte en un excelente mediador intercultural, en un visionario global, en alguien que ve más allá de las fronteras físicas o mentales. En un mundo que tiende a dividir, Sagitario une. Su mente es un mapa abierto. Su alma, una brújula. Su vida, un viaje de integración. Y hay, también, una valentía emocional que rara vez se reconoce en él. Porque para sostener su nivel de libertad, para mantener su autenticidad en un mundo que premia la adaptación, Sagitario ha tenido que atravesar muchos desafíos internos. No es fácil ser uno mismo cuando todo te empuja a encajar. No es sencillo seguir el instinto cuando el entorno exige seguridad. Sagitario ha tenido que elegir muchas veces entre la comodidad y la verdad. Y casi siempre ha elegido la verdad, aunque le costara relaciones, estabilidad o certezas. Esa es su verdadera heroicidad, no solo ir lejos, sino ir profundo. No solo hablar, sino vivir lo que predica. No solo buscar respuestas, sino hacerse las preguntas que incomodan. Porque para Sagitario, vivir a medias no es vivir. Y si eso lo convierte en un signo difícil para algunos, que así sea. No está aquí para agradar, está aquí para despertar. Para mover. Para expandir. Sagitario no teme a la grandeza, pero tampoco se arrodilla ante ella. Reconoce lo sagrado en lo cotidiano. Puede encontrar sentido en una conversación al azar, en una calle desconocida, en un libro olvidado. Es el signo que te recuerda que todo, absolutamente todo, puede tener un mensaje, si estás dispuesto a mirar con otros ojos. Y eso lo convierte en uno de los espíritus más luminosos del zodiaco, no porque sea perfecto, sino porque se atreve a vivir, a sentir, a buscar, a cambiar. Y a invitarte, sin presión pero con pasión, a hacer lo mismo.
Porque al final, lo que Sagitario más desea no es solo libertad para él. Es libertad para todos. Libertad para ser. Para descubrir. Para elevarse. Para volar.